Saludos cordiales, mi nombre es Nora Cuenca y vamos a estar compartiendo acerca de lo que es la Revolución Juliana. Dentro de lo que es la introducción podemos observar que fue un movimiento cívico-militar del Ecuador que mediante un golpe de Estado el 9 de julio de 1925, liderado por la Liga Militar, un grupo secreto de jóvenes oficiales del ejército ecuatoriano derrocó al presidente Gonzalo Córdoba. ¿Por qué se llamó Juliana? Porque se suscitó en el mes de julio de 1925. Ahí podemos observar cómo era el Banco de Comercial y Agrícola en Guayaquil. Dentro de sus orígenes, después del muerto de Eloy Alfaro, se abrió un periodo en el que el Ecuador fue dominado por dos personas, en lo político por el general Leonidas Plaza Gutiérrez y en lo económico por el propietario del Banco Comercial y Agrícola, don Francisco Urbina. Estas dos personas literalmente ponían y quitaban presidentes de la República durante 13 años. El doctor Isidro Ayora asumió la presidencia del Ecuador en el periodo conocido como Revolución Juliana. Él fue un gran político y médico de vocación, preocupado por los problemas de las mujeres y la niñez. Dentro del contexto podemos observar que la plutocracia fue el sistema de gobierno de inicio de los años 20 del siglo pasado y era llamado también bancocracia, que es una forma de oligarquía en la que una sociedad está gobernada o controlada por la minoría formado por sus miembros más acaudalados. El detonante de la crisis fue el Estado ecuatoriano, al no tener cómo financiar las obras públicas, recurrió al único medio de financiamiento de la fecha, que era la banca privada. El Estado, por corrupción y mal manejo del dinero, se endeudó tanto con esta banca que trajo una crisis económica grave. Dentro de las bases de la economía de la exportación, la economía ecuatoriana se había construido en torno a las exportaciones de un producto, que fue el cacao. La buena marcha de estas, más de la mitad del total, era la base y fundamento de esta verdadera economía de exportación. ¿Quiénes manejaban la economía y la política? Principalmente el Banco de Comercio y Agricultura, dominado por la clase de hacendados, agroexportadores de cacao, comerciantes y sobre todo los banqueros. Había la revolución, que fue por la Liga Militar, que es un grupo de jóvenes oficiales bajo el mandato del mayor Ildefonso Mendoza Vera. Consciente de la situación de pobreza, crisis política y desgobierno, se levantará y derrocará al gobierno de Gonzalo Córdoba. Esta fue una reacción del pueblo que estaba fatigado por 13 años de dominio de la plutocracia. La Liga Militar también detuvo a las autoridades de gobierno del Banco Comercial y Agrícola de Guayaquil, a otros representantes de la banca y a los propios jefes militares. Además, constituyeron una Junta Suprema Militar que ocupó el gobierno durante 6 horas, quienes la integraban cada uno de los representantes de las unidades del ejército, unos 12 miembros. Dentro de las causas podemos observar que están los abusos de la banca privada en cuanto a la emisión de billetes, la devaluación de la moneda, el agotamiento del Estado liberal, hechos ocurridos el 15 de noviembre de 1922, plagas de los cultivos de cacao, principal producto de exportación de la época, el abuso en préstamos de la banca privada al gobierno de turno, la Primera Guerra Mundial, el despertar del movimiento obrero, levantamientos indígenas en Azuay, Chimborazo, Cotopaxi y Chimborazo, el deterioro del gobierno, las instalaciones del socialismo en el gobierno de la Unión Soviética en 1917 y la principal causa, sin duda, es la reacción del pueblo ante las poderosas oligarquías de la época. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Se instauró una nueva junta de gobierno provisional. Los integrantes se turnaban en el ejercicio de la presidencia, cada uno ocupando una semana la presidencia.
Finalmente vino una segunda junta de gobierno. Se encargó la presidencia a Isidro Ayora Cueva. Ayora modernizó al Estado ecuatoriano. Se creó también el Banco Central y la Contraloría, en consecuencia se infló la burocracia. Se descuidó la producción frente a la modernización del Estado y el Isidro Ayora asumió el gobierno con el apoyo de los militares progresistas que el año anterior habían tomado el poder en la Revolución Juliana. Muchas gracias.